a esta cuarta sesión de la Cámara de GESEL. Esta cuarta sesión ocurre por solicitud de la directora del curso debido a que el espacio de Cámara de GESEL en plataforma había presentado algunos inconvenientes técnicos. De manera que en compensación decidimos hacer un CIPA con el tema Juego de roles, la entrevista psicológica en el contexto clínico y de la salud. La idea es que a través de este ejercicio ustedes puedan apropiar esas competencias y habilidades que se requieren para una entrevista psicológica en el contexto clínico y de la salud. A través de este ejercicio ustedes podrán recopilar las evidencias que necesitan para presentar el trabajo, la actividad número 4 que vence este 5 de noviembre. La actividad nos solicita que durante este ejercicio ustedes diligencien el diario de campo y coloquen las respectivas evidencias del juego de roles que vamos a adelantar a continuación. Adicionalmente, que ustedes coloquen la estructura del caso que ya se les compartió en el primer mensaje del foro. Recuerden que el diligenciamiento del diario de campo es individual, aunque esta actividad es grupal. Ese documento grupal deberá contener cada uno de los diarios de campo diligenciados por cada uno de los integrantes del grupo. De la misma manera, las evidencias que son los pantallazos de este juego de roles y, como ya les mencioné, la estructura del caso. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta antes de iniciar nuestro juego de roles. Bien, si no hay preguntas, quiero hacer una breve contextualización de lo que vamos a abordar hoy. ¿Quién quisiera comentarnos el caso de Kennedy, que fue el caso que se compartió en el foro? ¿Cuál es el diagnóstico de Kennedy? ¿Cuáles fueron esos factores de predisposición, de adquisición, de detonancia, esos factores mantenedores? ¿Quién quiere comentarme sobre eso? Recuerden que este caso de Kennedy fue socializado en el paso 3 y adicionalmente en este paso 4 también se les compartió la estructura del caso, todos esos detalles completos de la vida de Kennedy. Entonces, primero quiero que alguien de ustedes me cuente en sus propias palabras qué es lo que ocurre con Kennedy, cuál sería el motivo de consulta de Kennedy y cómo fue que evolucionó esta problemática en la vida de Kennedy. Hola, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Bueno, el caso de Kennedy es que Kennedy le daba mucho miedo enfrentarse al público y pienso que eso se generó cuando empezó en la escuela, que le dio ya mucho miedo y ahí empezó el caso de Kennedy cuando él se dio cuenta que tenía esa dificultad. Muy bien. Hay unos factores predisponentes, ¿no? La literatura científica nos habla de unos factores a nivel genético, ¿sí? Cuando alguno de los padres, abuelos, tíos tiene algún diagnóstico en salud mental, es muy probable que ese niño a futuro desarrolle también un diagnóstico. Este es un factor indirecto,
¿sí? Es solamente estadístico, digamos que crea una vulnerabilidad, pero no es un factor de adquisición como tal. En el caso de Kennedy, él presenta este factor predisponente por el TOC, trastorno obsesivo compulsivo de la mamá, y por un posible alcoholismo en el padre. Adicionalmente, la literatura nos habla de el aumento de cortisol durante el embarazo como un factor predisponente para algunos diagnósticos de salud mental, como la ansiedad. De manera que allí encontramos tres factores predisponentes en el caso de Kennedy. Repito, no son directamente causales, pero sí generan una vulnerabilidad en el individuo. Hablemos ahora de los factores de adquisición. La literatura es clara en mostrar que un ambiente de crianza hostil, donde hay un estilo autoritario que va acompañado de abuso físico, psicológico o, o cualquier otro tipo de abuso que ocurra con el niño, puede generar en ese niño a futuro ansiedad. ¿Tenía Kennedy alguno de estos factores de adquisición? ¿Tuvo Kennedy en su infancia o adolescencia algún tipo de abuso? Sí, sí, señor, por parte Creo que se te silenció el micrófono. Por favor, activa tu micrófono. de la madre. Kelly, por favor, activa tu micrófono que no te estamos escuchando. O no sé si fue que se te desconectó. Bueno, creo que Kelly no nos pudo dar su participación, pero bueno, no sé si alguien Pienso, más. yo, profe, pienso, A, a ver, Floricela, te escuchamos. pienso que las exigencias de la madre y el despotismo del padre con que lo trataba, porque como era alcohólico, y las exigencias de la madre podrían ser unos factores. Gracias. Muy bien. Adicionalmente, remitiéndonos a la teoría del condicionamiento clásico, también observamos en Kennedy un condicionamiento a desarrollar miedo, dado que tenía un diagnóstico de asma. Sabemos que las crisis de asma a veces generan en el paciente una sensación de muerte inminente, riesgo de muerte inminente. Eso pudo también haber contribuido como factor de adquisición al desarrollo de la ansiedad social de Kennedy. Hablemos ahora de los factores detonantes, es decir, esos factores que hacen que la ansiedad se manifieste cuando este niño ya ha alcanzado la edad adulta. En estos factores detonantes encontramos que probablemente el paciente no ha buscado ayuda hasta que ocurren estos factores detonantes y es consciente de que tiene un problema. ¿Qué factores detonantes podemos encontrar en el caso de Kennedy? El hecho de que él se hubiera enfrentado a algunos retos a nivel académico donde tenía que exponer en público, cambios recientes en su vida que hacen que la ansiedad salga a flote. Esa ansiedad ya se había adquirido en el caso de Kennedy, pero luego detona con estas exigencias del entorno a nivel académico. ¿Qué mantienen el problema en el caso de Kennedy? Desde el enfoque cognitivo-conductual de segunda generación, podemos entender que hay un diálogo interno degradante en Kennedy. Parece que él se dice a sí mismo lo mismo que le decían sus padres cuando era pequeño, que no servía para nada, que no era capaz de efectuar algunas actividades. La creencia en Kennedy de sentirse juzgado o de pensar que cualquier error podía tener una consecuencia. El hecho de no poder confiar en sus padres por ese maltrato que recibía probablemente hace a Kennedy más susceptible de creer que los demás van a criticarlo o van a juzgarlo negativamente. Pues también vemos
una necesidad excesiva de aprobación en Kennedy, un miedo al rechazo. Todo esto que ocurre en ese mundo interno de Kennedy hace que la ansiedad se manifieste. Ya desde las terapias de tercera generación de la psicología, desde el enfoque cognitivo-conductual, podemos evidenciar que lo que mantiene el problema de ansiedad social en el caso de Kennedy, como lo cita, como lo menciona Stephen Hayes, es la evitación experiencial. Es decir, el no querer enfrentarse, el no querer sentir esa emoción de miedo, el no querer tener determinados pensamientos, crea en Kennedy una lucha que mantiene la ansiedad. Stephen Hayes también nos habla de otro factor de mantenimiento en el caso de la ansiedad, que es la fusión cognitiva. Es decir, cuando llega ese pensamiento de no poder exponer en público, Kennedy lo toma demasiado literal. Se fusiona, se identifica con ese pensamiento y es allí cuando empieza a generar conductas de evitación. Otro factor que mantiene la ansiedad, la pérdida de contacto con el momento presente. Probablemente Kennedy en esos momentos de enfrentarse al público trae al presente esos eventos que vivió cuando era un niño o cuando era un adolescente. De manera que eh, desde la segunda generación lo que mantiene el problema son creencias, pensamientos, ese diálogo interno en Kennedy. Pero desde la tercera generación encontramos que lo que mantiene el problema es la relación de Kennedy con esos pensamientos y con esas emociones. Una relación que no es de aceptación, sino de evitación. ¿Sí? Estar bloqueando, estar evitando determinados pensamientos y emociones, demasiado identificado con ese mundo mental, con ese lenguaje. De manera que, teniendo claro esto, referente al caso de Kennedy, quiero hablarles ahora de esas fases de la entrevista en el contexto clínico y de la salud. Recuerden que primero hay una fase de preparación, ¿cierto? En esa fase de preparación, el psicólogo deberá en lo posible conocer el caso, en lo posible estructurar una entrevista, preguntas acordes al caso que va a abordar, poder tener un espacio donde se aborde el problema de manera confidencial, preparar el espacio, preparar el lugar. Básicamente en eso consiste la preparación, incluyendo incluso, si aplica, fortalecer un poco o repasar algunos temas concernientes al caso que va a abordar. Ahora tenemos la fase inicial de la entrevista. ¿Quién me quiere decir en qué consiste esa fase? De acuerdo a lo que hemos aprendido en los contenidos del curso. ¿Qué debe hacer el psicólogo en el contexto clínico en esa fase inicial de la entrevista? Recuerden que esto ya lo vimos en el paso anterior cuando ustedes diseñaron ese formato donde estaba cada una de las fases de la entrevista. Les estoy preguntando sobre eso mismo. En la fase inicial, ¿qué hace el psicólogo? ¿Será que en esa fase inicial el psicólogo lo que hace es abordar directamente la problemática o antes de eso debe hacer algo? Creo que Kelly nos quiere responder. Te escuchamos, Kelly. Hola, Acti- teacher. Buenos días, compañeros. Bueno, Les buenos habla Luz. días. Luz, te escuchamos. Bueno, en esa fase inicial Kelly creo que tiene problemas de conectividad, entonces escuchemos a Luz.
Bueno, en esa fase inicial lo que se hace como es establecer ese primer contacto y donde el terapeuta como que recopila toda la información acerca del paciente o de la situación por la que el paciente pues esté yendo al consulta. Muy bien, muy bien. Tú mencionaste algo importante, ese primer contacto. Recuerden que ese primer contacto debe generar un rapport, una conexión. ¿Sí? En ese primer contacto es muy importante que se cree un ambiente de empatía, que haya esa conexión, que se rompa el hielo. ¿Sí? Muchas veces el paciente llega a consulta ansioso, temeroso, tiene en su mente algún imaginario sobre lo que va a ocurrir allí en la entrevista. Puede sentir, por ejemplo, en el caso de pacientes como Kennedy, puede que sienta que va a ser juzgado o evaluado. Por eso es muy importante en esa fase inicial romper el hielo. ¿Sí? ¿Y cómo rompemos el hielo? Pues presentándonos, preguntándole a la persona sobre aspectos de su vida, por ejemplo, a qué se dedica, su edad, si se le dificultó o no llegar a consulta, de pronto mencionarle algo sobre el clima, ¿sí? Aspectos un poco informales que pueden crear ese clima de confianza, que pueden hacerle ver a ese paciente que pues no se está presentando para una evaluación o una entrevista de trabajo, sino que es un ambiente donde él puede sentirse tranquilo. Y como muy bien lo mencionaba Luz, abordar aspectos del problema como tal. Bueno, cuéntame, ¿qué te trae a consulta? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces allí la persona va a empezar a hablar sobre su caso. Recuerden que en esta fase inicial, algunos autores hablan del encuadre, ¿cierto? O sea, tenemos la fase inicial y luego tenemos el encuadre. ¿En qué consistiría el encuadre? ¿Quién me quiere decir de acuerdo a lo que aprendimos en la unidad, en el paso anterior? ¿En qué consiste el encuadre en la entrevista psicológica? Profe, el encuadre consiste en informarle al paciente cuál es el objetivo de la entrevista, qué queremos conseguir con ella, qué estrategia vamos a utilizar, cuánto tiempo vamos a demorar. Bueno, eso es lo poquito lo que aprendí. Muy bien, Florisela, así es. Básicamente el encuadre es dejar claras las condiciones de la entrevista. ¿Sí? Entonces le podemos decir, mira, en esta entrevista vamos a tratar de establecer qué es lo que está manteniendo tu problema para tratar de mitigar eso que mantiene el problema. Nos vamos a demorar más o menos, entonces allí ustedes le informarán al paciente el tiempo. La idea es que mm, generalmente una entrevista psicológica en el contexto clínico debería durar 45 minutos, ¿sí? De 45 minutos a una hora. Lastimosamente, el sistema de salud de nuestro país eh, a veces solamente da al psicólogo 20 minutos, ¿sí? Donde probablemente no alcancemos a abordar todo lo que el paciente tiene que contarnos de manera inicial, pero ya en un contexto independiente pudiéramos hablar de 45 minutos a una hora. Entonces, eso hay que dejárselo claro al paciente, el tiempo. También podemos decirle, mire, en esta entrevista usted podrá sentirse podrá sentirse libre, podrá sentirse tranquilo a la hora de exponer su problemática. Es importante hablarle de la confidencialidad, que a veces muchos pacientes están como a la defensiva de, bueno, esto que le voy a decir al psicólogo, ¿será que podrá ser ventilado en otros espacios? Entonces a veces eso crea reserva. Entonces es importante que en el encuadre le expliquemos
al paciente ese principio de confidencialidad. Decirle que la entrevista va a ser totalmente confidencial, excepto por dos situaciones que el código deontológico del psicólogo establece que se levantaría esa confidencialidad. La primera razón es que estuviera en riesgo la vida o integridad del paciente o de alguien cercano al paciente. La segunda razón es que hubiera una orden judicial que nos solicitara información de la historia clínica. En ambos casos el paciente estaría enterado. ¿Sí? Son casos que generalmente no se presentan, pero, por ejemplo, si vemos que está en riesgo la vida del paciente, si lo determinamos, pues es importante activar redes de apoyo para que no vaya a ocurrir algo más grave. Entonces, si bien se levanta el principio de confidencialidad, no significa que toda la información se vaya a revelar, solamente la que se necesita para salvar la vida o integridad de ese paciente, para proteger la vida o integridad de ese paciente. Profe, yo le pregunto algo. Sí, señora. Cuando se inicia la entrevista, bueno, viene el momento de la preparación. Cuando viene el momento de la preparación, ya el psicólogo tiene una historia clínica en sus manos, ¿cierto? Depende. Generalmente en el contexto de entidades de salud, ya el psicólogo puede consultar la historia clínica allí en el sistema, ¿cierto? Incluso aspectos médicos. Pero si estamos hablando en un contexto independiente, pues probablemente no tengamos ninguna información, sino solamente la que conozcamos hasta ese momento, ¿sí? Cuando llegue el paciente y nos comente sobre su problema. Porque, y cuando llega el encuadre, ya él tiene su objetivo, pero yo le pregunto una cosa, en el desarrollo que el profesional tiene en sus manos, él no debe tener las preguntas ya estipuladas, ¿cierto? Porque me imagino que las preguntas fluyen a través de la conversación que se tenga con el paciente. Depende, porque si por ejemplo nosotros conocemos que es un caso de ansiedad, entonces uno de antemano ya puede haber pensado en unas preguntas aplicables a ese caso, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a determinar los factores de adquisición de la ansiedad, entonces nosotros pudiéramos preguntar, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Fuiste víctima de algún tipo de abuso? ¿Estuviste en algún momento en riesgo de muerte? Etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que esas preguntas pueden ir escritas en un formato como para guía del psicólogo o las puede tener claras en su mente. Pero en todos los casos es una entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque si bien tenemos claras unas preguntas que pueden aplicar al caso, si es que lo conocemos de antemano, incluso generalmente un psicólogo independiente lo que hace es pedirle a la persona que solicita cita que llene un formulario y en ese formulario se le pide que describa de alguna manera esa problemática, ese motivo de consulta. Eh, Eso puede ayudar a que el psicólogo de antemano ya tenga clara en su mente qué pregunta va a utilizar. De manera que, eh, respondiendo a la pregunta que planteas, eh, sí puede tener unas preguntas diseñadas de antemano, pero esas preguntas no deben ser abordadas como tipo lista de chequeo que uno va preguntando y va chuleando, no, sino que deben fluir en una conversación. Pueden haber detalles adicionales que uno quiera saber, detalles adicionales que nos relate el paciente. Entonces, la entrevista debe fluir como una conversación. Claro, es una conversación con un propósito. Eso es la entrevista. De manera que sí es importante esa fase de preparación, en lo posible, tener en nuestra mente o de manera escrita las preguntas que aplican a esa problemática. ¿Queda clara la inquietud?
Profe, buen día. Buenos días. Es decir, entendiendo ese contexto que usted acaba de mencionar ahí, la entrevista debe fluir no contextualizada con respecto digamos, un ejemplo, una serie de preguntas sistematizadas, sino que ellas deben de irse presentando a medida de que vaya fluyendo la conversación. Es entendible, ¿cierto? Sí, señor. Son preguntas que podemos ir evacuando de manera muy flexible, ¿sí? Sin ceñirnos demasiado a una estructura, pero adaptándonos a lo que nos va comentando el paciente. Bien, entonces ya hasta acá hemos visto las fases de preparación, de inicio, de encuadre. Ahora viene el desarrollo. En el desarrollo lo que vamos a hacer es conocer a profundidad el caso, ¿cierto? Utilizar las diferentes clases de preguntas que pueden incluso ayudar no solamente a que nosotros tengamos clara la problemática, sino llevar al paciente a generar una reflexión, ¿sí? Dependiendo de la pregunta que utilicemos, o generar en el paciente incluso un cambio. Allí son muy importantes las preguntas reflexivas y de confrontación. También tenemos las preguntas de clarificación, ¿sí? Cuando nosotros queremos conocer a profundidad algo que nos ha dicho el paciente, queremos ampliar ese contexto. Preguntas circulares, donde nosotros abordamos nuevamente esa pregunta como para hacerle caer en cuenta al paciente de la lógica o de la no lógica de esa situación o de esa forma de pensar. Ahorita en el juego de roles vamos a ver si logramos identificar algunas de esas preguntas. Ya en la fase final, pues el psicólogo va preparando al paciente para la terminación de la entrevista. Entonces, lo que puede decir el psicólogo, el entrevistador es, bueno, ya para terminar, cuéntame cómo te sentiste durante la entrevista, qué aprendiste de lo que abordamos hoy, te gustaría continuar con las sesiones. En esa fase final también es importante plantear más o menos cuántas sesiones se requieren para el caso de la persona. ¿Sí? Esas sesiones pueden ir más o menos de 3 a unas 24 sesiones, dependiendo de la gravedad del tema, de lo que ha vivido la persona, si ha tenido traumas o no, etcétera. Entonces, eh, habiéndole planteado a la persona el número de sesiones que requiera, uno puede preguntar, bueno, ¿te gustaría entonces regresar a consulta? ¿Te puedo esperar dentro de 8 días? Evaluar también lo beneficioso que ha sido para el paciente esa sesión. Es importante. Entonces, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué, qué aprendiste de lo que abordamos hoy? Y la despedida, que debe ser una despedida amable, comentarle al paciente que nos dio mucho gusto haberlo conocido y que esperamos regrese a sesión. Bien, recuerden que la entrevista se desarrolla desde un enfoque. No pueden ser varios enfoques. Ese enfoque es el enfoque que ha escogido el psicólogo para toda su vida profesional. O sea, el psicólogo debe ser, por ejemplo, si es psicoanalista, debe desarrollar todo su trabajo, toda su trayectoria desde ese enfoque. No puede trabajar el psicólogo desde dos enfoques diferentes porque habrían paradigmas, habrían postulados que entrarían en conflicto. Recuerden que desde el enfoque psicoanálisis abordaríamos mucho determinar esos conflictos inconscientes que hay en el paciente. ¿Sí? Recordemos que Freud hablaba del ello, del yo, del superyo, ¿sí? El ello como esa parte instintiva, el superyo como ese ideal y el yo como ese mediador entre esas dos partes.
Desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el que más evidencia científica cuenta, nosotros nos enfocaríamos en conocer pensamientos y emociones del paciente, identificar cómo se relaciona en su contexto y abordar desde allí, desde esa manera en que el paciente se relaciona con sus propios pensamientos y creencias, algunas técnicas para ayudarle a solventar esa problemática que está expresando. Ya desde el enfoque sistémico, probablemente nos centraríamos más en conocer los sistemas en los que interactúa el paciente, la familia como un sistema, su lugar de trabajo como otro sistema, su lugar de estudio como otro sistema y tratar de ver algunos factores que puedan estar influyendo en el desarrollo de la problemática. Ya desde el enfoque humanista, nos enfocaríamos mucho en el proyecto de vida del paciente, algunas necesidades que no ha satisfecho, algunas necesidades de vinculación o de trascendencia que es importante resaltar en el paciente o reforzar en el paciente. La Gestalt como un hijito de ese humanismo, que se trabaja ya como otro enfoque, donde se hace énfasis en poner en contacto a la persona con la conciencia interna y externa, ayudarle a tomar conciencia interna o externa, que es hacerlo consciente de eso que siente en su interior, pero también de lo que está ocurriendo en su contexto. Tratar de sacarlo de la conciencia media, que es una conciencia que no está ni afuera ni adentro, sino que es como algo abstracto, ¿sí? Entonces, esa sería, en términos generales, la forma de abordar el problema, dependiendo del enfoque que haya escogido el psicólogo para su vida, no para el caso, sino para su ejercicio profesional. Entonces, yo les puedo hablar más que todo del enfoque cognitivo-conductual, que es el enfoque en el que yo me he formado. Habiendo dicho esto, no sé si hasta acá hay alguna pregunta o ya podemos dar inicio al ejercicio de juego de roles. Bueno, si no hay preguntas, por favor cerremos micrófonos, son tan amables. Si no hay preguntas, entonces vamos a dar inicio. Omaira, por favor, ¿me ayudas con tu micrófono? ¿Eres tan amable? Omaira Rivera, por favor, ¿me ayuda con su micrófono? Gracias. Bien, entonces vamos a hacer ahora Profe, el yo ejercicio. le quiero hacer una pregunta. Sí. Los psicólogos se enfocan en la parte psicoanalítica, humanista, cognitiva, o sea, ellos tienen una mezcla de cada cosa un poquito, ¿no? ¿O No, sí? no, señor. No. El enfoque es algo que elige el psicólogo incluso desde su formación. Entonces, hay psicólogos que se enfocan, por ejemplo, en el pensamiento y la conducta. Eso es muy del enfoque cognitivo-conductual. Hay psicólogos que se enamoran del psicoanálisis, entonces se enfocan todo lo que hacen, incluso su pregrado, su especialización, sus maestrías en el psicoanálisis y trabajan solamente desde ahí. Lo mismo con el humanismo, lo mismo con el enfoque sistémico y con la Gestalt. Entonces, no trabajamos desde una mezcla de estos enfoques. No somos eclécticos, no mezclamos diferentes enfoques, sino que nos paramos en uno que hemos escogido para nuestro desarrollo profesional y desde ahí abordamos todos los casos que nos lleguen. No sé si te queda clara la respuesta, Floricela. Gracias, gracias. Perfecto. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces damos inicio al juego de roles. ¿Quién quisiera hacer el papel de psicólogo y quién quisiera hacer el papel de paciente? En este caso, Kennedy, que es el caso que hemos venido desarrollando desde el inicio del curso.
Hola, profe, si gusta, yo hago el papel de Kennedy. No sé si alguien quiere hacer el Perfecto, papel de psicólogo o como sea. perfecto, Luz, muy bien. Entonces, Luz haría el papel de Kennedy. Si quieres, puedes activar cámara. ¿Quién quisiera hacer el papel de psicólogo, de entrevistador? Recuerden que este es un espacio donde no se les va a juzgar, estamos aprendiendo todos, incluso yo. La idea es que a través de este ejercicio eh, resaltemos esas fortalezas, pero también los aspectos a mejorar y entre todos hagamos un aprendizaje. ¿Qué dice Lady? ¿Quisieras ayudarnos como psicóloga, como en el rol de entrevistador? Profe, buen día, con Juan Carlos Piedradita. De pronto yo le especifiqué el problema que tuve con respecto a la presentación del trabajo, a la tercera tarea, perdón, que no conozco el tema que usted expuso ahí para el desarrollo. Pero entonces de pronto yo lo haría y en ese orden de ideas pues usted me va corrigiendo, porque no conozco el caso. Tranquilo. Si usted va a ser de entrevistador, si va a ser de entrevistador, pues va a conocer precisamente las preguntas que planteé, le van a servir para conocer el caso. Entonces, si quiere, iniciamos. Juan, activa cámara junto con Luz y, y entonces silencio yo mi micrófono, apago mi cámara y quedan ustedes en el desarrollo de la entrevista. Muy bien, Luz. Ya Luz activó la cámara. Ella va a hacer el papel de Kennedy. Ya Y ahorita lo activo de nuevo. entonces, y entonces Juan haría el papel de entrevistador. Nosotros vamos a escucharlos y al finalizar hacemos una retroalimentación del ejercicio. Bueno, eso estoy tratando porque estoy desde el celular, profe. Como estoy en mi trabajo, yo le escribí, estoy en mi trabajo, estoy desde el celular. Sí, tranquilo. ¿Puede activar la cámara? Yo miro a ver qué si me deja. A ver. Porque aquí sí. Muy bien, Juan. Ahí ya lo estamos viendo. Entonces, como les Sí, digo, voy a silenciar mi micrófono, apagar mi cámara y quedan ustedes en desarrollo de la entrevista. ¿De acuerdo? Al final hacemos una retroalimentación entre todos. Entonces, ya pueden iniciar. Kenny, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, el día de hoy presento siento nerviosismo y pues miedo al estar en este encuentro con usted, Bueno, me ya parece que no me maravilloso puedo que, como expresar. claro, Señor, te entiendo. Me parece maravilloso que hayas tomado la decisión de llegar a ese sano espacio para de pronto determinar qué tipo de afectaciones tienes. Te pregunto, ¿cómo describirías tu problema actual? bueno, la verdad, siento que presento un problema con asociarme, o sea, tengo un problema de no puedo estar en lugares que haya mucha gente, me da pánico hablar porque siento que me voy a equivocar, me van a juzgar. He decidido venir con usted para que me ayude a salir de esto porque la verdad me está afectando en muchos aspectos de mi vida. Comprendo. Tengo como Eh, esa ansiedad social, entonces sí me siento muy frustrado por ello. claro, es importante identificar estas situaciones y emociones que en el momento estamos, por los que estamos pasando. De pronto, a ver, qué situaciones, eventos negativos, positivos estás encontrando de distorsión en tu vida?
Bueno, en estos momentos o durante el transcurso de mi vida, la verdad ha sido la mayor parte, digamos que negativo, ya que por el problema que presento se me ha dificultado mucho lo que es como llevar una vida en sí normal, ya que he dejado muchas cosas a corto, o sea, no las he terminado, ya que dejé de estudiar, dejé de trabajar por esa ansiedad social porque me da miedo pues hablar con los demás, equivocarme. Incluso en muchas ocasiones, cuando estuve pequeño, me eh, estaba, como iba a presentar una poesía, tenía una presentación y pues me dio muchísimo miedo en la cual no pude realizarla. Y ya pues ahorita sentí que el problema iba continuando, ya que en la universidad, mediante Skype, nos pidieron hacer una presentación y me desmayé y no pude continuar haciendo dicha presentación. Comprendo, sí. ¿Qué pensamientos se te presentan concurrentemente en el lapso de tu vida diaria? ¿Qué tipo de pensamientos se te Pues digamos presentan que, muy a menudo? bueno, los pensamientos más recurrentes que llegan a mi mente es no puedo, no soy capaz, no se van a burlar, voy a encontrar rechazo, ya que pues desde muy pequeño mi madre siempre ha sido como muy exigente con lo que es el aseo, mi padre era muy buen padre, pero llegó el momento en el que llegaba estresado de su trabajo y tenía problemas de alcoholismo en el cual llegaba y me recriminaba porque no tenía buenas notas, no sacaba buenas notas o simplemente explotaba como todo ese estrés conmigo. Entonces eso fue lo que hizo que hoy en día y durante el transcurso de mi vida sientan esos pensamientos de que no soy capaz, de que no puedo, de que se van a burlar y voy a sentir siempre el rechazo. Sí, entiendo. ¿De pronto has tratado de tomar o abordar algún tipo de estrategias para de pronto minimizar estos pensamientos? Pues la verdad sí trato, como se lo digo, de, por ejemplo, cuando comencé a estudiar o en el trabajo, pero no soy capaz de socializar, ya que pues en el trabajo solamente comparto con lo que es un amigo, incluso en las horas de comida, si veo que hay mucha gente en los comedores, prefiero no almorzar. Prendo. Entonces, pues ¿Estás dispuesta de pronto? eh, Sí, te escucho. esto fue lo que me tomó la decisión a venir con usted para que de alguna forma pueda salir de este momento en el que estoy, ya que pues estoy presentando problemas ya con mi esposa, de que ella pues trata de entenderme, pero también me juzga porque no soy extrovertido, de que no puedo, no soy como los demás, que le gustaría que fuera más abierto. Entonces, pues la verdad sí está afectando mucho mi vida. Eh, bueno, entiendo. ¿Qué has pensado si de pronto has contemplado la posibilidad de tomar algún tipo de estrategias para cambiar ese tipo de pensamientos y comportamientos? Pues desde mi persona lo he intentado, pero como le digo, o sea, no lo sé manejar y me gana ese miedo y esa ansiedad al estar con gente o al expresarme ante que haya una gran cantidad de gente, no soy capaz, la verdad, pues ese es el motivo que me trae hasta acá para que, o sea, busquemos una solución para poder contrarrestar todo esto que me está pasando, porque yo lo puedo hacer y digo que lo voy a hacer, pero cuando me encuentro en el escenario, en el lugar, no lo puedo hacer. Comprendo. Bueno, para terminar, te voy a hacer una última pregunta, una última consultica. Esto, de pronto, ¿qué resultados? Dime qué resultados te gustaría de pronto lograr a través de este medio terapéutico acá con nosotros. ¿Qué resultado quisieras obtener en esta consulta? ¿Te gustaría que de pronto continuáramos con el proceso para profundizar y llegar a identificar de pronto cuál es el problema? Sí, sí, señor. En efecto, me gustaría pues seguir en terapia, por eso, como le dije anteriormente, he tomado la decisión de estar acá para que me ayuden porque esto está afectando mucho mi vida y quiero ver resultados diferentes. Realmente pues me adaptaría a llevar ese proceso, pero como le digo, o sea,
con la ayuda de usted, porque la verdad, yo siento que por acción propia no puedo, porque Bueno, siento ese Kenny, miedo, no, ese temor a todo. exacto, Kenny, no, de todos modos, eh, estoy feliz y me encuentro, de verdad, siento mucha, ¿qué? Eh, Me siento muy comprometido con el ánimo de poder ayudarte y que de pronto en efecto, hayas depositado tu voz de confianza en nosotros para poderte ayudar. Vamos a profundizar un poco aquí con tus respuestas y bueno, te esperamos de nuevo en una próxima cita. Por acá te voy a programar para que continuemos con la investigación de cuál es tu problema, realmente cuáles son las necesidades que tienes y bueno, por acá te esperamos. Espero continúes de la mejor manera y positivamente este proceso y por acá te vamos a esperar en una próxima consulta. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ken. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos y a Luz por colaborarnos como los actores de este juego de roles. Quisiera primero escuchar de ellos mismos qué fortalezas y debilidades vieron ustedes en el ejercicio. Veo que cada uno asumió su rol, su papel. Se evidencia que había preparación, ¿cierto? Pero ¿qué pueden decirme ustedes? ¿Qué otras fortalezas, qué aspectos a mejorar se evidenciaron en el ejercicio? Bueno, acá lo primero es como decía usted, esa fase inicial, le faltaría como, sí, obviamente se saludó, se habló, pero ya como llegar a romper el hielo en ese sentido de que cómo llegaste, cómo se te complicó para llegar, no sé, hacer un comentario, incluso pues no sé, es una pregunta si usted es tutor. Es, por ejemplo, hacerle un cumplido a esa persona sobre cómo se le hizo cabello y eso, ¿se puede hacer, sí o no? O, Digamos por que ejemplo, comentarios sobre el aspecto físico pudieran malinterpretarse, ¿sí? ok, perfecto. A veces puede sonar como coqueteo, ¿no? Por ejemplo, si él te hubiera dicho, qué bonito tienes el cabello, pudiera, no sé, para algunas personas pudiera sonar como coqueto, ¿no? Pero de pronto sí un comentario sobre el clima, ¿no? Como, qué calor está Ok, haciendo, perfecto. o Sí. eh, también sobre el tráfico, ¿no? Uy, está imposible el tráfico, se te dificultó para llegar, sí, algo así, un poco más del contexto en general. Sí. Ok, perfecto. Sí, esa era una pregunta directa a usted, que siempre, pues, no sé, como la que le han pensado si se podría hacer ese tipo de, o sea, un halago hacia su, cómo se ve o su vestimenta. Sí. Claro, sí. Generalmente es mejor evitarlos para que no se vayan a malinterpretar como de pronto un filtreo, un coqueteo. Ujú. Sí. Ok, perfecto, Bien. listo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, Luz hace alusión a esa fase inicial, ¿cierto? De pronto a Juan le faltó romper un poco más el hielo, ¿sí? Aunque se vio la fase inicial, pues por el saludo y como al iniciar la conversación, pero sí faltó algunos comentarios como para romper el hielo. Em, ¿Qué más podemos decir de esa fase inicial? No sé si Bueno, yo Juan creería evidenció. Bueno, dime, Luz. el otro que también se resaltó mucho fue ese momento donde él me pregunta que, o sea, que si me gustaría seguir con las terapias, o sea, me pareció muy bien porque fue uno de que me dio la opinión de que si quiero seguir aquí, que si es mi voluntad seguir, entonces me pareció súper bien la Ujú, pregunta muy que él bien, realizó. exacto. Allí marcó Juan la fase final, ¿cierto? Él ya hizo como el comentario, bueno, ya para terminar, o ya como última pregunta, quiero saber si te gustaría continuar. Sí, allí marca la fase final, muy bien. Veo que Eh, Selene tiene un comentario. Te escuchamos.
Seleni. Seleni, está levantando la mano, Seleni. Te escuchamos, Seleni. Bueno, profe, mientras que ella entonces Sí. toma la decisión de participar, no, me parece muy bien, por decir, el aporte que hace la compañera Albeniz, porque voy a entrar, o sea, no es hacer una comparación, pero sí generalmente en todas las carreras y más cuando se trata de pronto de atención al público, hay que tener ciertas, conservar como ciertas distancias para con lo que tiene que ver con el trato al usuario. Es decir, me hago entender, por ejemplo, yo soy preparador físico y en su momento cuando estaba estudiando los programas, imagínate tú en un gimnasio donde comúnmente llegan las chicas a entrenar, de inmediato llegue cualquiera, me aborde, profe, vamos a entrenar el día de hoy tales partes musculares, en fin, y llegué yo, bueno, mi amor, como que no. Bueno, entonces imagínese yo llegando y bueno, mi amor, hoy vamos a entrenar esto. Hermosa, que hay en su casa, tratándola como de, ¿sí me entendés? O sea, eso ya me parece como cierto abuso de confianza y pienso que en los roles, por ejemplo, en estas carreras, pienso que se debe guardar el mismo respeto. Claro. Con el fin al finalizar la entrevista, también muy chévere la actividad que hace la compañera, porque es que uno no puede obligar a nadie a estar donde no quiere. Entonces, por eso, lo mismo que me sucede en el centro de acondicionamiento físico, uno le pregunta a la persona qué tal en su clase inicial, qué tal le pareció la clase, qué tal le pareció el entorno, el ambiente, te gustó o no te gustó el trabajo que hicimos, lo hace uno con el ánimo de pronto, suena feo, pero con el ánimo de amarrar a la persona, hablo del ambiente del centro de acondicionamiento físico, para que continúe su proceso. Entonces pienso que en lo psicológico yo creo que sería lo mismo, sería igual, porque es que uno no puede obligar a nadie, pienso yo dentro de mi ignorancia, a estar donde no quiere, ¿cierto? Entonces, Claro. bueno, en cuanto a eso, profe, lo mismo, estudiar muy bien las preguntas, saber qué tipo de interrogante le va a hacer al paciente, hay que estudiarlo muy bien. A mí me parece este tema demasiado abierto, es que hay muchas cosas por explorar, hay muchas cosas por aprender, por interiorizar, para uno abordar a una persona y tratar de identificar cuál es su problemática. No sé, profe. Simplemente es un concepto que tengo, soy un aprendiz y quiero aprender mucho de usted como tutor y de los compañeros que en este momento nos están acompañando. Claro, Juan. Entonces, sí, es cierto, hay que guardar cierta distancia profesional, ¿no? Con el paciente. En esa fase inicial, pues romper el hielo, pero también la presentación, ¿sí? Presentarse, explicarle al paciente quién es uno, ¿sí? Quién es el profesional que lo va a atender. Sí, sí, una falla, sí. No sé si Juan lo hizo, no No, lo profe, no vi, lo la hice. verdad no lo escuché. Okay. No lo hice, Entonces es profe, no lo hice, importante tener eso en mente a la hora de entablar ese primer contacto con el paciente, ¿cierto? La presentación, romper el hielo, ¿sí? Y abordar el encuadre, ¿sí? Que creo que Juan tampoco aplicó esta fase en este ejercicio de la entrevista. ¿O qué dice Juan? No, profe, no. Ok, Inclusive por aquí entonces, en un principio, cuando usted empezó no, porque llegué 15 minutos tarde, estoy en mi trabajo, pero entonces por aquí yo tranquilo. tomé nota, al inicio como a los minutos 17 creo que fue, profe, cuando usted habló sobre las bases de inicio y encuadre de la entrevista. Yo por aquí tomé Ok, nota
Y Muy bien. luego habló, profe, del desarrollo de la entrevista y pasó a la fase final del psicólogo para preparar la consecución de consultas y evaluar lo beneficioso que pudo haber sido la entrevista. Por aquí tomé Claro. nota de eso, pero sí, tiene toda la razón, profe, Ujú. por aquí Tranquilo. sí, muy bien Sí, no, evidenciado. no hay problema. Este es un ejercicio de aprendizaje, entonces, pues la idea es que a través del ejercicio veamos qué aspectos podemos implementar en un ejercicio real de entrevista, ¿cierto? Entonces, recuerden que esa fase de encuadre nos permite dejar muy claro en el paciente cada uno de los aspectos que tienen que ver con tiempo, objetivos, em, el desarrollo como tal, qué es lo que se va a hacer, el clima de confianza que se puede tener durante la entrevista, ¿sí? Entonces, en el encuadre Perdón, uno pudiera profe, decir, sí, excúseme, qué pena que lo interrumpa. Me repite de nuevo el inicio. La fase de encuadre nos permite dejar muy claros los tiempos. objetivos Correcto, sí. y técnicas a utilizar durante el desarrollo de la entrevista. Entonces ya aspectos técnicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decirle al paciente, bueno, en estos 45 minutos vamos a trabajar desde el enfoque cognitivo-conductual de la psicología, que es un enfoque Perfecto. donde vamos a estar atentos a encontrar esos pensamientos, esas creencias, esas conductas que están manteniendo el problema. Si es el caso, ¿no? Si soy del enfoque cognitivo-conductual, porque igual puede suceder Exacto. desde Del cualquier enfoque. otro enfoque, ¿sí? Em, Dejar claro el tema de confidencialidad, ¿sí? Todo lo que abordemos acá va a ser confidencial, salvo que esté en riesgo tu vida o tu integridad, donde vamos a tener que activar redes de apoyo, o si hay una orden judicial que nos solicite información. Entonces, esa fase de encuadre es importante que la tengan muy presente. Luego viene el desarrollo, que Juan lo hizo utilizando preguntas. Em, ¿Qué tipos de preguntas vimos que usó Juan durante esta fase de desarrollo? ¿Qué preguntas lograron Eh, identificar ustedes? ¿Qué dice? reflexivas. Ujú. ¿Qué pregunta reflexiva viste en Juan? Eh, Cuando dijo, bueno, la parte reflexiva, cuando él dice, vamos a lograr, o sea, ¿tú crees que con el proceso vamos a lograr de que tú salgas de esto? O sea, sí, no me acuerdo muy bien que lo dijo, pero, o sea, es como haciéndome reflexionar de que si yo pongo de mi parte, pues vamos a lograr que las terapias den un buen resultado. Muy bien, muy bien. Preguntas reflexivas hacen que el paciente caiga en cuenta de detalles en los que no había pensado, ¿sí? Que no había tenido en cuenta. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ayer en cámara de GESEL, hubo una pregunta que me pareció muy útil para el caso de Kennedy, ¿sí? Entonces, la estudiante que estaba haciendo el papel de psicóloga preguntaba, eh, a pesar de que tu vida ha sido llena de dolor, llena de estas situaciones que te han afectado, ¿crees tú que hay otros elementos que te han proporcionado alegría, que te, que te hacen sentir ese amor por parte de tu familia? Entonces, ese tipo de preguntas reflexivas son importantes porque es como si le estuviéramos diciendo al paciente, bueno, no todo es malo, hay unos elementos que puedes tener en cuenta y que te pueden ayudar, que eso también han sido positivos en tu vida, ¿sí? En otro ejercicio hubo otra pregunta reflexiva que me gustó mucho también. La psicóloga le preguntaba a Kennedy, cuando tú dices que los demás se alejan de ti, ¿crees tú que es porque ellos ven algo malo en ti o a veces eres tú mismo quien coloca esas barreras? Entonces, fíjense que esta pregunta reflexiva
puede hacer caer en cuenta al paciente de, bueno, puede ser que yo sea el que esté colocando esas barreras. El motivo, exacto. ¿Sí? Puede ser que yo esté cayendo en una especie de profecía autorrealizada. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a una situación social, pienso que la gente me va a rechazar, pero es debido a este pensamiento que llego con una actitud a la defensiva, donde no hablo con nadie, donde me aíslo, y entonces yo al finalizar esa reunión me digo, tenía razón, la gente me rechaza, pero no es así, es que yo mismo he creado Esas ese barreras. clima, he colocado esas barreras. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay preguntas que ayudan al paciente a entender que a veces el problema no está afuera, sino adentro. No es el sistema, sino uno mismo. Exacto. Preguntas de confrontación. Este tipo de preguntas hacen que el paciente reevalúe lo que está haciendo, ¿sí? Reevalúe la dirección que lleva. Entonces, por ejemplo, en el caso de Kennedy, una pregunta de confrontación pudiera ser, bueno, si tu deseo es realmente funcionar a nivel social, relacionarte adecuadamente con las personas, ¿crees tú que el evitar esas situaciones te va a ayudar a cumplir eso que quieres? Entonces, claro, se confronta al paciente frente a lo que realmente quiere como una meta en su vida y las acciones que está ejecutando él para alcanzar esa meta. Entonces hace caer en cuenta al paciente de que las acciones que está ejecutando no son coherentes con esa meta. ¿Sí? Entonces, si tú lo que quieres es tener unas adecuadas relaciones sociales, poderte relacionar muy bien con las demás personas, ¿crees tú que el evitar esas situaciones como lo has venido haciendo te va a ayudar a cumplir ese objetivo? Entonces, durante la fase de desarrollo de la entrevista, ese tipo de preguntas son fundamentales, ¿sí? Preguntas reflexivas y preguntas de confrontación. Obviamente hay otros tipos de preguntas que también vimos allí en el curso, en la unidad, como las preguntas de clarificación, ¿no? Cuando uno le dice al paciente, bueno, cuéntame un poco más, cuando tú dices que la relación con tu esposa no va bien, ¿a qué te refieres? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta de clarificación y son también importantes para que el psicólogo tenga elementos de intervención. No sé si hay alguna otra observación, eh, algún otro aspecto a mejorar que ustedes hayan evidenciado o algún aspecto que podamos resaltar como adecuado en este ejercicio de juego de roles. Bueno, si no hay más Tutor, comentarios, sí, tutor, buen día. buenos días, Tengo una pregunta, Jennifer. pero referente al trabajo que se debe realizar. Sí, Jennifer, te escucho. Profe, cuando hablamos o cuando dice en trabajo grupal, ¿se debe hacer un solo archivo de grupo y entregarlo, un solo, o es esto por cada uno? Cada No, estudiante es un entrega solo su trabajo. archivo, es un solo documento por grupo. Lo que pasa es que en ese solo documento deben haber el mismo número de diarios de campo que estudiantes participantes en ese grupo. Es decir, si hay 5 miembros del grupo, deben haber 5 diarios de campo, uno por cada estudiante. ¿Sí? Ah, ok. Las evidencias también son individuales, entonces cada estudiante va a tomar pantallazos de su participación en cámara de GESEL o en este espacio que es el CIPAS y lo va a colocar ahí en el trabajo. La estructura del caso sí es la misma, una sola por el equipo, esa estructura está en el foro, en el primer mensaje del foro. Las preguntas que dice allí, preguntas de análisis,
en la estructura del caso son las preguntas que, por ejemplo, hizo Juan en el ejercicio de juego de roles de hoy. ¿Queda clara la respuesta? Sí, profe, muchas gracias. Y otra cosa que le quería decir, muchas gracias por su explicación. Me gusta mucho la forma como nos explica los temas. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, ¿cuántos pantallazos? Pueden ser con 2 pantallazos es suficiente. Porque si no queda muy pesado el documento, ¿no? Pero con 2, al inicio y al final está bien, ¿sí? O en cualquier momento, pues, para no establecer acá una regla. Simplemente es que conste que ustedes estuvieron durante el ejercicio. Luz Albeniz Profe, tiene... buenos días. Sí, buenos días. Profesor, buenos días para todos. Buenos Profe, días. bueno, en referencia al diario de campo, yo en realidad conservo dudas sobre eso. Es lo siguiente, tenemos una conversación en el grupo, entre los compañeros de grupo, donde no sabemos si tenemos que hacer entre nosotros un solo diario de campo o si cada uno de nosotros tiene que hacer un diario de campo aparte y colocarlo como un link dentro del trabajo, ¿cierto? ¿A qué voy yo? Yo pienso que es un diario de campo grupal más los diarios individuales. ¿Es así o me equivoco? Lo que pasa es que hay una parte de la guía que se puede prestar para esa interpretación, ¿sí? Porque dice que el grupo estructura el diario de campo. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tomar el diario de campo que yo les compartí, el formato de diario de campo que yo les compartí en el primer mensaje del foro, y ese diario de campo lo van a adaptar como un acuerdo dentro del grupo para el ejercicio que realizamos en este ejercicio de entrevista, ¿sí? Entonces, cuando digo adaptar, ¿qué significa? Que ahí donde dice objetivo del diario de campo, entonces conocer la conducta de Kennedy durante la entrevista o registrar lo trabajado en el juego de roles. Es decir, estructurar ese diario de campo significa que ustedes van a coger el diario de campo que yo les compartí en el foro y lo van a adaptar al ejercicio que vamos a realizar. Pero cada estudiante deberá hacer su diligenciamiento, no su construcción de un diario diferente, ¿no? Sino que ya con ese diario que han estructurado, cada estudiante va a coger ese diario y lo va a diligenciar registrando lo que vieron ustedes en el juego de roles. ¿Sí? Entonces, es el mismo formato para cada integrante del grupo, es el mismo formato, ¿sí? Va a tener la misma estructura, pero cada estudiante deberá diligenciar su formato y deberá colocarlo ahí en el documento. No lo coloquen como link externo, por favor. Colóquenlo ahí dentro del documento. Deberán haber, si son 5 integrantes, pues 5 diarios de campo, con la misma estructura, pero obviamente con diferente diligenciamiento, porque pues en lo que se enfoque cada uno va a ser diferente. Va a registrar detalles adicionales o va a registrar menos detalles con relación a lo que registró otro compañero, no importa, ¿sí? Lo importante es que cada uno haga ese registro narrativo. ¿Te queda claro? Sí, entiendo. Entonces lo que se entrega es un diario de campo, pero dentro de ese diario van los 5, o sea, van todos los de Claro. nosotros. O sea, son 5 diarios de campo, pero la estructura es la misma, ¿sí? De los 5. El contenido, o sea, lo que cada uno relate puede cambiar, puede variar. Además de que no todos estuvieron en el mismo juego de roles. Hubo 4 juegos de roles. Hubo 4 ejercicios de juego de roles. Entonces, puede ser que su merced estuvo en el primero, un compañero estuvo en este. Entonces, el registro va a cambiar, pero la estructura va a ser la misma que ha acordado el grupo con antelación. Luz Albeniz tiene una pregunta. Hola, profesor. Bueno, lo que pasa es que yo ya pues realicé
pero fue en la primera sección que asistí, no pasa nada, ¿cierto? Pues hoy hice el ejercicio y pues me gusta asistir porque, como le dijo la compañera resaltándolo, como usted explica, me parece súper bien y pues uno aclara muchas dudas y bueno, aprende, adquiere nuevos conocimientos. Entonces, pues no habría problema en que yo ya lo hice con la primera sección que asistí. Perfecto. Es solamente una sesión, pero pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente hoy. Ese es el objetivo, que ustedes todo lo que puedan aprender sobre este tema lo aprovechen al máximo. Gracias a usted. Kelly tiene otra pregunta. Sí, profe. Ujú. Yo tengo una duda, pues tenía dos, pero usted ya me aclaró una pues anteriormente con lo que el compañero preguntó. Lo que quiero preguntar es si en el documento ya final solo va como pues el trabajo de Word, la presentación pues de nosotros, los diarios de campo de cada uno con los pantallazos y las conclusiones y ya, o sea, ya no en el documento final no va más. La guía dice que la estructura del caso, esa estructura ya está en el foro, entonces solamente es copiar y pegarla allí. Una sola estructura que ya está ahí, solamente copiarla y pegarla. En la parte de la estructura donde dice preguntas de análisis, pues las preguntas que se le hicieron a Kennedy dentro del ejercicio. Profe, y entonces la grabación, porque yo estuve ayer, pero no la vi hoy en el foro porque pues hay algunas preguntas que la compañera pues reestructuró dependiendo del caso y a lo que ella estaba Ujú. hablando. Usted de pronto nos sube la grabación para nosotros poder... Claro. La de ayer y la de hoy van a ir en un solo mensaje. Ah, Esa la estaré subiendo mañana. ¿Sí? listo. Tanto la de ayer como esta sesión que estamos terminando el día de hoy. Listo, profesor. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay Profe, más preguntas, ¿sí? Juan. disculpe, le hago una consultica, profe. Quería ya para aprovechar lo que estamos acá a través de este medio y haciendo este ejercicio. No tengo mucho, pues no entiendo mucho sobre el tema de, pues algo fuera de lo que estamos haciendo ahorita, pero quisiera saber si de pronto a través del curso tenemos, para los que asistimos al Simposio Internacional de Psicología, tenemos algún beneficio por la asistencia, Sí. en El observación y... beneficio, sí, hay una nota para el paso 5. Ah, ya, ya. Sí, creo que ya, yo les voy a compartir esa información. Sí, ahorita que Sí, ya porfa. salgamos de lo de cámara de GC, les comparto la información donde están los beneficios de quienes asistieron, para quienes asistieron en el simposio. Ah, listo, profe. Profe, yo le hago una pregunta. Sí, señora. Este, para mí este curso es bastante interesante y lo veo como fundamental. Yo le pregunto, ¿solamente vamos a tener este curso o porque yo quisiera como profundizar y aprender más de este curso? Entonces yo le pregunto, las bibliografías que tenemos en el transcurso del curso, ¿eso me sirve o nosotros vamos a ver otro complemento de lo que estamos viendo ahora? La bibliografía te puede ayudar a profundizar y obviamente pues habrán otros cursos que te van a ayudar como a seguir en esa línea, ¿sí? Por ejemplo, después de la entrevista que sigue, entonces la intervención, ¿sí? De pronto la intervención va a estar más orientada por el corte de la universidad, a lo social comunitario, ¿sí? Pero pueden también haber elementos a nivel individual, entonces debe haber un curso, bueno, de hecho hay varios, por ejemplo, la psicología en el contexto laboral, psicología y trabajo, psicología y familia, psicología y salud. ¿Sí? Entonces es ya como la aplicación de lo que ustedes han aprendido en esos contextos. Entonces, claro, eso les va a permitir seguir profundizando en este tema que hemos visto el día de hoy.
Porque yo le preguntaba por... Sí, bueno, no sé quién. Porque yo le preguntaba era si había una mezcla de utilizar los psicólogos, porque, profe, me regala 5 minutos y lo pongo en contexto. Porque le pregunto, yo me casé con uno de la fuerza pública, lo mataron, sufrí una enfermedad incapacitante y yo tuve con psicólogo. Y yo en la 7ª sesión, el psicólogo me trató duro, pero muy duro, en preguntas de paráfrasis, me parece, o confrontación. Me trató duro, duro, me dijo que si me iba a quedar toda la vida llorando a alguien que no iba a regresar, me dijo que si estaba llorando unos zapatos que algunas personas no tenían pies para ponerse. Recuerdo 3 preguntas bien duras que me hizo y a partir de ahí reflexioné. Soy una profe que no pudo trabajar más porque le tuvieron que hacer prótesis de rodilla y a partir de la 7ª sesión que tuve con el psicólogo, yo empecé a levantarme y hoy monté un salón de clases donde trabajo con niños en refuerzo. Tengo síndrome de Down, tengo trastorno del espectro autista, tengo un síndrome de Turner, tengo un negativista desafiante, trabajando con ellos y a partir de la experiencia como profesora, aprendí a utilizarla, a buscar estrategias y entonces decidí irme a estudiar psicología para complementarme. Entonces, como él me trató, me sirvió mucho. Hoy seguí adelante, eh, tengo un salón propio y me está yendo bien en cuanto al académico con los niños y con la ayuda que tengo los niños. Por eso le preguntaba que si el psicólogo hace mezclas, porque hasta hoy que he analizado eso, no sé qué mezcla, o sea, me trató de tantas cosas que sinceramente no entendí, porque relaciono lo vivido con lo que estoy viviendo en cuanto a lo académico en el día de hoy. Muchas gracias. Claro, no, es solamente un enfoque desde el cual vamos a trabajar. El curso de observación y entrevista no se va a volver a repetir dentro de los cursos que vas a ver dentro de la carrera. Ya no se va a ver nuevamente observación y entrevista. Lo que sí vas a ver es cómo aplicar, por ejemplo, la observación y la entrevista en diferentes contextos, como el de la salud, como el de la familia, como en el laboral, como en el educativo, como en lo jurídico, ¿sí? Adicionalmente, dentro de tu práctica profesional, pues ya vas a poder pulir esos saberes, ¿no? Entonces, en escenario 1, la práctica puede ser en cualquier contexto. Escenario 1, ustedes tienen dos periodos de práctica. Entonces, en práctica profesional escenario 1, vas a hacer tu práctica en cualquier contexto. En práctica profesional escenario 2, va a ser en el campo, en el contexto de la salud, ¿sí? Entonces, vas a poder ya aterrizar eso que conoces ya, que sabes, vas a tener la oportunidad de seguirlo aplicando en lo que resta de tu carrera. Bien, Juan Carlos tenía otra pregunta. Profe, de pronto, maluco, si de pronto por acá, pues no sé, quisiera tener su número telefónico quiero hacerle una consultica, pero al interno. De pronto si puedo Sí, hablar con no, usted no hay internamente. problema, tranquilo. Yo les voy a dejar acá mi número de celular. Sí, Cualquier cosa que necesiten, por favor, avísenme. Si puedo ayudarles como a clarificar algún tema del curso, con mucho gusto. Me pueden escribir por WhatsApp y en el momento en que pueda llamarlos o marcarles, porque a veces estoy con pacientes o estoy aquí con alguna web o alguna reunión, entonces
Tan pronto como pueda devolverle la llamada, lo puedo hacer, pero si me pueden dejar un mensaje por WhatsApp, sería mejor para en el momento en que lo vea poderles dar respuesta. Ahí está mi número. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no hay más preguntas ni comentarios, entonces agradecerles su participación en este juego de roles que hicimos el día de hoy. Siento que fue enriquecedor porque pudimos evidenciar esos aspectos que son importantes a la hora de hacer una entrevista en el contexto clínico y de la salud. Espero puedan enviar su actividad a tiempo. Recuerden que vence el 5 de noviembre y que quienes no pudieron asistir a estos espacios, igual ahí queda la grabación en los foros para que puedan hacer el ejercicio sobre las grabaciones. Yo sé que a veces los horarios no les permiten estar en estos encuentros, entonces ahí queda la grabación. Bueno, entonces, gracias a todos, les deseo feliz almuerzo y ahí estamos en comunicación dentro del curso. Ay, profe, quería Muchas gracias. agradecerle, muchas gracias. A ustedes, Quedé muchas satisfecha, gracias. muy interesante, me gustó mucho y lo felicito, profe, porque sinceramente lo entendí muy bien. Muchas gracias, compañeros, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde.